Muy buenos días, amados hermanos. Les saluda el apóstol Mario Guerra. Mandamos bendiciones a los hermanos y amigos que nos estén viendo en todo Estados Unidos, México, Panamá, República Dominicana y aquí en Guatemala. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que nos debe de llamar la atención porque estamos viviendo tiempos especiales. Yo creo que las medidas que están tomando los presidentes de cada país de podernos reunir en nuestras casas y no salir de ellas, creo que esto también es bíblico y creo que tenemos que sacar una enseñanza grande y poderosa. Por ejemplo, aquí en Guatemala el presidente prohibió las reuniones masivas, tanto sociales como religiosas, y debido a eso ya este es el cuarto día en que estamos en cuarentena sin poder salir de nuestras casas, tomando esta orden presidencial con mucha responsabilidad. Yo creo que hay un plan de Dios, un propósito divino por el cual el mismo Dios permitió que esto se dé para que nosotros en nuestra casa podamos reflexionar, y tener una comunión más estrecha con nuestro Padre Celestial. El tema que quiero compartir hoy se llama Las tres casas de Dios. Pero quiero empezar con una cita bíblica que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 15 y verso 16. La palabra del Señor dice así, de esta manera: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas, y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. La pregunta es: ¿por qué Dios profetiza que en los postreros días, en los tiempos que estamos viviendo, Él reedificaría o restauraría el tabernáculo de David? A lo largo de la historia del ser humano, cuando leemos la palabra de Dios, la Biblia dice que Dios tuvo tres casas. Y de esas tres casas, la casa que Él añora, la casa que Él anhela, la casa que Él desea reedificar, es la casa de David. Diríamos que la casa de David es la casa de su nostalgia. Dios la recuerda más que la casa de Moisés y que la casa de Salomón. La casa que David le hizo a Dios fue una casa muy diferente a las demás casas. Yo puedo interpretar con mucho respeto el anhelo y el deseo de Dios al decir que reedificaría la casa de David. Porque en esa casa Dios tuvo los recuerdos más lindos. Esa casa era muy diferente a las demás casas. Yo quiero mencionarles así, corrienditos, sin detenerme mucho, la casa de Moisés y la casa de Salomón, nada más como una base para poder llegar a esa casa que Dios añora tanto y que ha profetizado que restauraría en estos últimos tiempos. La primera casa que la Biblia menciona que fue edificada a través de Moisés, esta casa fue construida en el desierto. Era una casa enorme, tenía tres lugares llamados el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y la Biblia nos dice que en el lugar santísimo había un velo que dividía al lugar santo. Y dice también la escritura que al lugar santísimo solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. Este entraba con las ofrendas del pueblo, con las peticiones del pueblo, con la sangre del cordero que habían sacrificado en el atrio. Y también la Biblia dice que el sumo sacerdote tenía que tener características
para que cuando entrara al lugar santo, la presencia de Dios no lo matara. Él entraba con el Urín y el Tumín, y prácticamente el sumo sacerdote era un intermediario entre Dios y el pueblo. La segunda casa fue la que Salomón le edificó a Dios. Una casa preciosa, una casa muy diferente a la casa de Moisés en cuanto a detalles. La casa que Salomón le edificó a Dios era una casa con materiales especiales. Se usó oro, se usó plata, se usaron piedras preciosas, se usaron maderas de calidad. Y esta casa era prácticamente casi similar a los ritos, a las ceremonias religiosas que se hacían en la casa de Moisés, en la casa que Moisés le edificó a Dios. También el sumo sacerdote tenía que entrar una vez nada más al año. También había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Nadie podía entrar hasta la presencia de Dios, hasta el lugar santísimo, excepto el sumo sacerdote, y como les repito, lo tenía que hacer nada más una vez al año. Dios quiere reedificar el tabernáculo de David. Tenemos que ver las razones por las cuales Dios ha decidido que en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos apocalípticos, se tenga que reedificar la casa de David. David, dice la escritura, que recupera el arca que había estado durante 20 años en la casa de Abinadab. Y David anhelaba, deseaba llevar el arca, que significa la presencia de Dios, a su casa. Cuando David recupera el arca y logra llevarla hasta su casa, la pone en el patio de su casa. Y ahí David le construye una tienda de campaña, una casa que podríamos decir que no tenía nada de los materiales que tenía la casa de Salomón, la casa que Moisés le edificó a Dios en el desierto. Viendo físicamente la casa de Moisés con la casa de Salomón, había mucha diferencia. Y viendo la casa de David, en realidad era algo muy simple, era algo muy sencillo. En la casa que David le edificó a Dios era de 4 postes, con una lona, y dentro de esa pequeña casa David logró meter el arca de Dios, la presencia de Dios. Desde el tabernáculo de Moisés podemos ver que Dios pidió que se construyera esa arca que representaría su presencia, porque Dios quería habitar en medio de su pueblo. Hoy Dios tiene un plan divino con este propósito de que la iglesia de Cristo esté en casa. La casa de David no tenía atrio, no tenía lugar santo, no tenía lugar santísimo. Cualquiera podía ver el arca. Cualquiera de los que vivían en Sión, cualquiera de los que estaban cerca de David, podían llegar hasta la presencia de Dios. Dios no quería que en el tabernáculo de David existieran intermediarios para que su pueblo pudiera acercarse hasta su presencia. A mí me llama mucho la atención esto, porque yo encuentro hoy, en los tiempos que estamos viviendo, al estar aquí en nuestras casas, podemos acercarnos a la presencia de Dios sin intermediarios. ¿Qué significa esto? Que casi por 2000 años la iglesia se ha reunido en edificios donde tenemos ceremonias, donde tenemos ritos, donde tenemos costumbres, donde tenemos una forma, un sistema en la que alabamos, adoramos y servimos a Dios. De alguna manera existen intermediarios como nosotros los pastores,
Somos intermediarios para orar por el pueblo, para llevar las súplicas, las rogativas delante de Dios. Pero hoy Dios, en este tiempo, restaurando la casa de David, Dios no quiere intermediarios. Dios quiere que tú y yo, como iglesia, como su pueblo que somos, Él quiere que vayamos directamente a su presencia, que oremos, que alabemos, que bendigamos su santo y bendito nombre. ¿Qué otro intermediario puedo mencionar también? Los grupos de alabanza. Estos en las congregaciones nos han servido para que nosotros podamos cantar, alabar, glorificar el nombre de Dios, para que por medio de esos instrumentos podamos ser sensibilizados, ser tocados, ser ministrados y poder llegar a tocar el corazón de Dios para que nos toque Él a nosotros y nos ministre. Pero hoy en nuestras casas no tenemos grupos de alabanza. Hoy en nuestras casas es una entrada directa a la presencia de Dios, porque Dios quiere oír nuestras propias canciones, porque Dios quiere oír nuestra propia alabanza, sin intermediarios. Y esta virtud la tenía la casa de David. A Dios le gusta que la gente se acerque a Él sin intermediarios. Por años la iglesia ha predicado que no hay ningún intermediario entre Dios y los hombres, solamente nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora nosotros no solamente tenemos que llevar ese mensaje a la gente inconversa, nosotros tenemos que interpretar también hoy ese versículo de la Biblia en el cual podamos entender que el propósito divino de Dios por lo cual estamos en casa es para que nosotros no tengamos intermediarios, que podamos llegar hasta su presencia, que podamos hincarnos, arrodillarnos, postrarnos y hacer nuestras peticiones y rogativas directamente a Dios de todo lo que está sucediendo. Me gustó mucho la enseñanza que el pastor Rodolfo dio sobre los altares que los pastores debemos de edificar. Me llama mucho la atención que en la casa de David había adoración las 24 horas del día, los 365 días del año. Eso quiere decir que Dios quiere que nosotros en casa levantemos por 24 horas alabanza, adoración, los 365 días del año, y que no lo haga solo yo, que no lo haga solo mi familia, o que no lo haga solo tu familia. Que la iglesia de Cristo levante oración, clamor, alabanza y adoración durante las 24 horas. Yo creo que no hay momento más especial que la iglesia esté viviendo que este. Este es un propósito divino de Dios por el cual Dios mismo permitió que su iglesia permaneciera en la casa. La Biblia dice que David puso adoradores las 24 horas del día, los 365 días del año. Y esto lo hizo durante 36 años. Por eso es que a Dios le gusta la casa de David. Por eso es que Dios añora la casa de David. Por eso es que Dios dice que va a restaurar el tabernáculo de David. Usted y yo sabemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. No era un hombre perfecto, pero era un hombre que amaba la presencia de Dios. Tenía hambre y sed de Dios. Y es lo que Dios está haciendo. Dios está restaurando su casa en nosotros. Dios está restaurando hoy el tabernáculo de David porque quiere que la iglesia se vuelva en un solo corazón con el corazón de Dios y que amemos su presencia, que anhelemos su presencia. Por mucho tiempo la iglesia de Cristo y nosotros los pastores nos hemos dedicado a las cosas materiales y también a las cosas espirituales, lo entiendo. Pero Dios quiere que desde nuestra casa tomemos tiempo para que podamos entrar hasta su presencia. La Biblia me enseña a mí que el tabernáculo de David es hasta escatológico y que Dios no lo quiso reedificar
hace 40 años, Dios no lo quiso reedificar en el siglo pasado, en el tiempo pasado. Dios quiere restaurarlo en el tiempo de hoy. Dios quiso ir a vivir en el tabernáculo de David, a una choza, donde estaba la gente que amaba de todo corazón a Dios. Gente que tenía un corazón como el corazón de David. ¿Por qué Dios rechazó a los hijos de Isaí, a los primeros 7? Empezando desde el primogénito de Isaí, cuando Samuel fue a ungir al rey que iba a sustituir a Saúl, Dios no le dijo a Samuel quién de los hijos de Isaí era. Cuando Samuel vio al primogénito, cuando Samuel vio al primogénito de Isaí, creyó que él era el sustituto de Saúl. Pero Dios le dijo que no mirara la apariencia, porque Dios miraba lo de adentro. Y Dios dijo, yo lo he rechazado. ¿Por qué razón Dios rechazó al primogénito de Isaí para que no fuera el sustituto de Saúl? Simplemente porque Dios ya no quería continuar con un régimen como el de Saúl. Saúl no era un hombre conforme al corazón de Dios, porque Saúl nunca respetó a Dios, nunca respetó la unción que Dios le puso, y nunca respetó a los ungidos de Jehová, nunca respetó a Samuel con lo que Samuel le decía. Por eso Dios escogió a David, porque David sí era un hombre conforme a su corazón. David no era perfecto. David, podemos ver en la Biblia que cometió errores, cometió pecados. Pero puedo ver yo en la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque respetaba a Dios, porque respetó la unción que Dios puso en él, y porque respetó a los ungidos de Jehová. Y podemos ver incluso cómo respetó a Saúl. Hoy Dios está restaurando el tabernáculo de David, pero no lo está haciendo en un edificio, lo está haciendo en su iglesia, en el cuerpo de Cristo. Hoy Dios quiere morar con nosotros y vamos a verlo más adelante, pero quiero yo dejar en tu corazón que al restaurar Dios el tabernáculo de David, nos está diciendo, yo ando buscando hombres y mujeres de mi iglesia, de los que yo compré con mi sangre, que tengan mi corazón, que sean hombres y mujeres conforme a mi corazón, que respeten la unción que yo les he dado y que respeten a los ungidos que yo he ungido. Cuando una persona experimenta un encuentro personal con Dios, la persona se hace adicta a Dios y cada vez quiere experimentar más con Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Tocarnos desde nuestras casas para que nosotros nos hagamos adictos a Él, que no podamos vivir sin Él. Dios quiere que podamos entrar hasta su presencia, hasta donde está su arca, para que la gloria de Dios nos ministre, nos cambie, nos transforme. Que cuando se quite esta restricción que tenemos de salir de nuestras casas, podamos salir con un corazón cambiado, con un corazón transformado, una iglesia diferente. Para que cuando vayamos a los santuarios, a los lugares, a los locales donde nos reunimos regularmente, que vayamos amando la presencia de Dios, que podamos respetar, honrar ese lugar donde tenemos la libertad para poder hacerlo. David decía, mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. También decía, Señor, tú me has enamorado, me has cautivado y lo único que anhelo es tener más de ti. David buscaba con hambre la presencia de Dios. Esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón es para aquellos que somos buscadores del Señor, para los que tenemos hambre del Señor, para los que reconocemos que no necesitamos intermediarios para poder entrar a su presencia. Un adorador es alguien que tiene hambre por la presencia de Dios. La presencia de Dios hay que desearla. Aunque haga
un calor inmenso, aunque tenga una temperatura de 39, 40 grados para arriba, Dios quiere que nosotros tengamos sed de Él. Dios quiere que amemos su presencia. La Biblia enseña que David era el portero del tabernáculo que él le edificó a Dios. La llave que David tenía para poder entrar a la presencia de Dios era tener hambre y sed de Él. Aunque tenía sus ocupaciones, era rey, y durante sus 40 años de reinado hubo mucha guerra, hubo mucho trabajo y se levantaron muchos enemigos. Ninguno de ellos fue distracción para que David dejara de tener hambre y sed de Dios. Hoy creo que Dios es la llave de dar a la presencia de Dios. Tenemos que tener hambre y sed de Dios. No hay mejor privilegio que Dios nos dé que estar en nuestras casas. Ahora no podemos quejarnos ni tenemos excusa para decir que no tenemos tiempo para buscar de Dios, para acercarnos a Dios. Quiero tocar por último la última casa, esa casa que leímos en el libro de Hechos en el capítulo 15, verso 16. Esa casa que dice Dios que va a restaurar para que el resto de los gentiles busque a Dios. Esta casa eres tú y soy yo. Esta casa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Corintios, en el capítulo 3 y verso 16 al 17 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. A mí me llama mucho la atención esto, porque la casa que Dios va a restaurar, que proféticamente declaró que sería la casa de David, se está refiriendo a ti y a mí. La casa que Dios está construyendo en ti y en mí por medio del Espíritu Santo tiene todas las similitudes de la casa de David. No es una casa con lujos, no es una casa con materiales especiales. Tú y yo como seres somos tripartitos. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Eso quiere decir que nuestra casa también tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero Dios quiere que nosotros entremos a un tiempo glorioso como el tiempo que David tuvo cuando estuvo el arca de Dios en su casa. Hoy tú y yo somos los porteros de la casa de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Somos el altar de Dios. Somos el sacrificio de Dios. Como le dijo el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1. Os ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que es agradable a Dios, pues este es vuestro culto racional. Hoy nosotros somos esa casa, pero no somos la casa ni de Moisés, ni la casa de Salomón, que tenían ritos, que tenían ceremonias, que tenían sistemas de culto, como hasta el domingo pasado, la iglesia estuvo celebrando cultos programados, cultos con ceremonias, con ritos, con tradiciones, si queremos llamarla así. Pero hoy aquí en nuestras casas, Dios está reedificando el tabernáculo de David, donde tú y yo somos el portero de esta casa. Al decir portero, tú y yo sabemos qué es lo que entra a esta casa que está siendo reedificada como templo de Dios.
y que la Biblia dice que Dios no va a perdonar a aquellos que destruyan la casa de Dios. Hoy como porteros dejamos entrar en nuestro espíritu, alma y cuerpo cosas buenas y cosas malas, pero Dios quiere restaurar este tabernáculo. Y Dios quiere que con mucha responsabilidad tú y yo entendamos que es necesario que abramos la puerta de nuestra casa para que entre Dios, como le dice el Señor a una de las iglesias del Apocalipsis. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces yo quiero acá este tiempo que Dios me permita estar en casa ministrando a nuestra esposa, ministrando a nuestros hijos. Dios quiere que tú y yo entremos hasta su presencia. Gracias a Dios no tenemos velo, gracias a Dios no tenemos intermediarios, gracias a Dios no tenemos un lugar específico donde podamos entrar a su presencia. Podemos hacerla en nuestra habitación, podemos hacerlo en la sala de nuestra casa, en el comedor, en el patio, en el jardín, aún en el garaje de nuestra casa. Podemos hoy entrar a su presencia. Yo puedo ver en la escritura y trasladarle este pensamiento, mi amado hermano. Cuando yo sea la casa de Dios, entonces Él me llevará a su casa, porque Él sabe que yo he honrado este tabernáculo, porque sabe que así como David honró ese lugar sencillo, alabando y adorando a Dios 24 horas y los 365 días, de esa misma manera también lo hagamos hoy nosotros, tú y yo en tu casa, y aprovechemos este tiempo glorioso que Dios nos permite. Dios le dijo por medio del profeta Ageo al pueblo de Dios: ustedes están haciendo su casa en vez de hacer mi casa. Eso sucedió en los días de Josué y de Zorobabel. Dios envió un mensaje al profeta, Dios mandó un mensaje al pueblo de Dios por medio del profeta Ageo. Dios estaba indignado porque el pueblo de Dios se había dedicado más a su casa que a la casa de Dios. Si Dios está permitiendo que estemos en casa y que no salgamos de ella, es porque Dios quiere que edifiquemos su casa espiritual. Ya tuvimos tiempo para andar edificando casas. Ahora edifiquemos nuestra propia casa, esa casa espiritual que Dios quiere que nosotros seamos. En el tiempo de Ageo, a mí me llama mucho la atención que la gente usaba todo lo económico para poder artesanar sus casas y se habían olvidado de la casa de Dios. Por eso dice la Escritura que sembraban mucho y recogían poco. Anhelaban en realidad tener una gran cosecha, pero no la habían logrado porque habían descuidado la casa de Dios. Y entendemos, creo que estás entendiendo que tú y yo somos hoy la casa de Dios, que Dios quiere reedificar el tabernáculo de David que está caído en tu vida, en mi vida, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Yo profetizo en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vienen tiempos gloriosos para la iglesia. Que una vez que la iglesia de Cristo haya entendido el plan y el propósito por el cual Dios permitió que nos quedemos en casa y que no salgamos de ello, es simple y sencillamente para preocuparnos por la casa espiritual de Dios, la que el Espíritu Santo está edificando en ti y en mí. Yo creo que Dios va a glorificarse en tu casa y se va a glorificar en mi casa. Yo sé que Dios va a enseñarnos en este tiempo
la importancia que es tener hambre y sed de Dios, que podamos llegar hasta su presencia postrados, glorificando y exaltando el nombre de Dios. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente aman a nuestro Señor Jesucristo? O la pregunta quizás sería, ¿cuántos de nosotros verdaderamente amamos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos tenemos hambre? ¿Cuántos ministros del Espíritu, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, cuántos de nosotros amamos la presencia de Dios? ¿Cuántos tenemos hambre y sed por estar en su presencia? Creo que es una muy buena pregunta. Ahora que llevamos 4 días de estar en casa, ¿qué haces? ¿Qué has hecho en tu casa? ¿Has dedicado tiempo para estar en la presencia de Dios? ¿Para orar, para clamar, para adorar? ¿Has estado meditando en Él? ¿O simplemente volveremos a caer en esos ritos, en esas ceremonias, añorando nosotros una casa donde se congregan muchas personas y donde tenemos intermediarios? ¿O vamos a permitirle al Espíritu Santo que sea restaurada ese tabernáculo que David le construyó a Dios? Yo voy a ir concluyendo con este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Cuando veo yo en la Escritura que nuestro Señor Jesucristo le dio órdenes a 500 personas, diciéndoles que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran al Espíritu Santo, puedo ver yo que solamente 120 se juntaron en una casa esperando la visitación del Padre. Los otros 380 se fueron, no entraron a esa casa, no esperaron la manifestación del Espíritu Santo en la vida de ellos. Concluyo, si Dios permitió que estuviéramos en nuestra casa, que no saliéramos de nuestra casa, es porque Él tiene un propósito divino. Él quiere llenarnos con su Santo Espíritu en la casa. Eso va a venir a través de tener un corazón que tiene hambre y tiene sed de Dios. Un corazón agradecido que entiende los planes y los propósitos de Dios. Amados, es tiempo de evangelizar a los de nuestra casa. Es tiempo de hablar de nuestro Señor Jesucristo a nuestros familiares. Creo que hoy más que nunca Dios estará tocando el corazón de las personas que hacen falta para que el resto de los gentiles se vuelva a Dios y sea restaurado totalmente el tabernáculo de David. Te dejo esta reflexión. Te mando 1000 bendiciones. Y a ti, amado pastor, tienes una tarea enorme, no solo de edificar la iglesia de nuestro Señor de Jesucristo. Tienes una tarea fuerte y poderosa, que es edificar la casa espiritual de Dios que está en tu vida y que está en mi vida. Así es que te mando un fuerte abrazo, los bendigo, tengamos paz, tengamos paciencia, tengamos fe, que es algo muy importante. Dios no nos va a desamparar, Dios no nos va a avergonzar. Estamos cubiertos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y hay un vallado de ángeles que acampa alrededor de nosotros. Te mando un fuerte abrazo, 1000 bendiciones y siempre debes de estar pendiente de las transmisiones que estamos haciendo a través de nuestros pastores
bajo nuestra cobertura aquí en Guatemala. Y también, si tú quieres mandar algún mensaje, me lo puedes mandar a mi WhatsApp. Si quieres grabar un video con un mensaje de lo que Dios te está mostrando, te está revelando, envíalo y nosotros lo estaremos subiendo a la página de Ministerio Apostólico Maná Soy. Mil bendiciones. Cuídate mucho. Bye.